Yo creo que la pregunta hay que tomarla con pinzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene una función, sin duda, para disuadir la comisión de delitos, pero su función es residual, ¿no? Es decir, ya cuando el hecho se ha cometido. Y en ese contexto yo creo que se han hecho esfuerzos importantes. Tenemos un tipo penal autónomo de feminicidio que no hay en otras legislaciones, por ejemplo, en la región. Tenemos la famosa Ley 30424, que es una norma que permite o que lo que busca es proteger a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar, que también ha establecido medidas para prevenir este tipo de situaciones, y la jurisprudencia en lo penal también ha sido importante, ¿no? Sobre todo a partir del Acuerdo Plenario 6 del 2009, que define el famoso elemento por su condición de tal, y luego han venido varias sentencias que ayudan a contextualizar un delito de feminicidio y cómo sancionarlo. Y yo creo que eso es importante, sí. Pero, como imaginarán, el tema de prevenir y de disuadir este tipo de conductas va más allá del derecho penal, va más allá de la norma, va más allá de la sanción penal. En primer lugar, porque hay muchos factores, ¿no? ¿De qué podríamos hablar para centrarnos en lo penal? De que también tiene que ver esto con operadores de justicia, ¿no? Cómo se trata a la víctima, los familiares de la víctima, qué pasa cuando se le dice a un policía que ha desaparecido una mujer, qué cosa se hace, cómo valoran los casos, etc. Ahí hay un tema que hay que trabajar. Se ha avanzado, pero se puede hacer más, y que podría ayudar, ¿no? A esta pregunta más general que me hacen, que tiene que ver con este efecto disuasivo. Pero lo segundo, yo diría quizás más importante, es que esto tiene que ver con una cuestión de personas, ¿no? Si yo quiero que no se cometa el delito, entonces las personas, todos en la sociedad, tenemos que entender varias cosas, ¿no? Si nosotros seguimos normalizando, ¿no?, que los estereotipos de género son la regla, que las mujeres estamos relegadas a cierto comportamiento y que si no lo cumplimos nos pueden castigar, bueno, entonces ahí el problema se va a mantener y la norma penal mucho no va a poder hacer, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿no?, si el sistema penal ayuda a disuadir, yo diría sí, pero no necesariamente es el elemento más importante. También hay que trabajar mucho sobre personas, y eso nos remite a lo que siempre se dice, a la educación, sí, a la sociedad, ¿no? ¿Para qué? Para que, entendiendo que somos iguales, no se realicen actos que castiguen a quien se sale del molde, ¿no?, de lo que se entiende debería ser el comportamiento, por ejemplo, de una mujer. Ya, a ver, les decía yo que, por lo menos en lo penal, para poder entender y aplicar el delito de feminicidio, resulta fundamental conocer el enfoque de género. Y a esta frase le tienen mucho miedo a veces a algunos operadores, operadoras de justicia, ¿no?, porque piensan que vulnera su imparcialidad, ¿no? Piensan que es favorecer arbitrariamente siempre a la mujer o considerarla víctima, y eso no es, ¿no? El enfoque de género implica ponerse una suerte de lentes que nos hace ver que en la realidad se han establecido roles, características y atributos a lo femenino y a lo masculino, ¿no?, los famosos estereotipos de género. Entonces, si pensamos en los estereotipos de género femenino, vamos a pensar probablemente en la debilidad, la sensibilidad, el hecho de que la mujer esté más en el ámbito privado, ¿no? Y en cambio, si pensamos en los estereotipos masculinos, pues vamos a pensar en la fuerza, vamos a pensar en la racionalidad, vamos a pensar en la provisión para el hogar, etc. Ya, bueno, ahí parte pues el problema, ¿no?, porque esos estereotipos de género no son cuestiones naturales, ¿no?, sino atribuciones sociales que lo único que han creado es un sistema de género que subordina a las mujeres. Entonces, cuando las mujeres no cumplen, ¿no?, con ese papel que la sociedad les dice que cumplan, se le castiga. La agresión más fuerte tiene que ver con su muerte, y ahí tenemos los feminicidios, ¿no? Entonces, si un operador de justicia no se da cuenta de eso, no va a poder aplicar, por ejemplo, el delito de feminicidio.
¿Por qué? Porque va a creer que sí, pues de alguna manera la mujer sale de ese rol y por esa razón se produce algún tipo de agresión, ¿no? Entonces, lo que hace el enfoque de género es hacernos ver, y por eso no hay que tenerle miedo, que esos estereotipos de género no son cuestiones naturales, sino atribuciones arbitrarias que discriminan a las mujeres. Y por eso en nuestro trabajo no podemos reforzar esos estereotipos de género. Y más bien, ¿no es cierto?, lo que ha señalado un poco nuestra legislación o hacia dónde ha ido, es a considerar que por ese contexto especial en el que se comete la muerte de las mujeres, hacía falta tener un delito autónomo, ¿no es cierto?, de feminicidio. Claro, ¿dónde ha venido luego el problema? En que para aplicar ya el delito, porque lo que he explicado ahora es para entenderlo, para aplicarlo, ¿qué cosa se necesita? Darse cuenta en cada caso si la muerte de la mujer se produce porque ésta incumple o quebranta un estereotipo de género. Y ahí viene la importancia del enfoque de género, de los estudios de género, porque claro, hay que tener una suerte de radar para ver cuando estamos ante un estereotipo de género femenino que ha sido quebrantado y que fundamenta la muerte, ¿no es cierto?, de esa mujer. Entonces, en ese sentido, y a la pregunta que se me hace, es fundamental que, por ejemplo, operadoras de justicia sean capacitados en enfoque de género. Es fundamental. Este delito particularmente, el feminicidio, no se entiende sin enfoque de género porque su elemento central es matar a una mujer por su condición de tal. Y eso es por el incumplimiento de un estereotipo de género. ¿Cómo lo entendemos si yo no sé nada del tema de género? Es imposible, ¿no? Y eso tiene cola, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Primero me permite entender por qué se creó el delito, que es lo que yo intento explicar. Luego cómo lo entiendo, pero luego también cómo lo aplico y cómo lo pruebo, ¿no? Eso va a tener también un efecto, por ejemplo, en la actividad investigadora que haga el Ministerio Público con apoyo de la policía, y luego también en la interpretación que de los elementos probatorios haga, por ejemplo, el juez, ¿no?, o la jueza. Y yo diría que en el sistema penal, que es una cadena, ¿no?, no solo son jueces, también fiscales, también policía, también defensa pública, por ejemplo, hace falta sensibilización, ¿no? Es decir, hemos sido criados y hemos nacido y crecido en una sociedad que refuerza estereotipos de género y que nos dice a las mujeres: ustedes tienen este espacio y los varones tienen este otro. Entonces creo que hay que hacer el esfuerzo por entender que eso que nos han enseñado no es natural ni normal, y que lo único que ha generado es que las mujeres nos encontremos subordinadas, discriminadas y que seamos víctimas de violencia. Probablemente de las peores, el feminicidio, ¿no?, como el que estamos viendo. Entonces creo que ese es el punto de partida, ¿no?, darse cuenta que es importante el enfoque de género y darse cuenta que detrás de estas muertes hay algo más, ¿no? Hay algo más que nos involucra a todos como sociedad. Creo que con ese punto de partida, en la labor, ¿no?, que realice la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también, por cierto, la defensa pública, habría un cambio, ¿no? Porque claro, como yo interpreto una norma como el delito de feminicidio que atiene, ¿no?, comprende el propio enfoque de género si yo no creo en él? Si no lo entiendo, si no me genera convicción, ¿no?, lo que yo finalmente estoy trabajando. Ese es un problema, ¿no? Y por eso yo creo que la sensibilización es muy importante. Pienso que hemos avanzado. Pienso también que aunque el tema propio del delito de feminicidio es bastante jurídico y jurídico-penal, ha tenido un papel muy importante en la sensibilización del movimiento feminista, ¿no? Las marchas que han habido, los casos que han sacado a la luz, las cifras son importantes para esta digamos base, ¿no? Porque claro, con el derecho uno puede argumentar, pero también parte de la convicción y el convencimiento que tenemos las personas. Y yo pienso que todas y todos estamos convencidos que la igualdad es importante.
Entonces lo que tenemos que hacer es romper con ese sistema de género que lo que hace con las mujeres es discriminar. Nada más. Quien refuerce el estereotipo de género en el ámbito en el que se desempeñe debe tener claro que está discriminando. Eso hay que tenerlo claro. Si eso nos damos cuenta, creo que podremos hacer todos un mejor papel, por lo menos en el ámbito jurídico penal, que es donde yo un poquito más me desempeño.